Muy bienvenidos al devocional de hoy. Bienvenidos, hermanos. Estamos muy contentos de que nosotros podemos llegar a ustedes con estos devocionales, compartiendo la Escritura, abriendo la Escritura y extrayendo de ella la sabiduría que la palabra de Dios tiene para nosotros, para cada día de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Estamos ya estudiando la vida del profeta Elías y este es el último mensaje de esta serie. Estamos estudiando el capítulo 20 del primer libro de los Reyes. Usted recordará lo que vimos ayer. Los sirios vienen contra Acab. Ben-Hadad va a atacar a Israel. Él tiene un ejército bastante más grande, es un ejército más poderoso y va a venir sobre Israel. Acab tiene miedo, sabe que no tiene un ejército preparado, sabe que no tiene un ejército tan grande, está espantado con esto, pero Dios envía un profeta y le dice a Acab que Dios le dará la victoria. Y fue así, Dios le dio la victoria. Pero también le advierte de que el próximo año volverá a venir esta incursión a Siria, así que él debe prepararse. Así que pasa un año y se prepara de alguna manera y resisten, ¿cierto? O van a ser afectados y atacados por los sirios. La Biblia menciona que el ejército de Israel es considerado como dos rebañuelos, muy pequeño, muy insignificante, muy débil. Por otro lado, los sirios era un ejército que llenaba la tierra. Dios, como lo había prometido por medio del profeta, le dio la victoria a Acab nuevamente. Y cuando están huyendo, cuando los sirios están huyendo, uno de los consejeros le dice a Ben-Hadad: bueno, los reyes de Israel son conocidos por la clemencia. Vistámonos, humillémonos, busquemos su perdón. Y así fue. Dios le dio la victoria a Acab. La victoria no era de él. Él tenía un ejército mucho menor, mucho más débil. Así que él no era la persona indicada para negociar la victoria. Pero así fue. Perdonó la vida a Ben-Hadad. Dios tenía la intención de que Ben-Hadad fuera destruido del todo, pero él también tenía la intención de que esto sucediera por parte del ejército de Israel. Dios estaba más interesado que en la mera muerte de Ben-Hadad, sino también la manera en la cual esa muerte llegaría. Después de oír la reprimenda del profeta de por qué él había dejado libre, en libertad, a Ben-Hadad, el profeta viene y corrige a Acab y el texto nos dice que se fue triste y enojado, pero no arrepentido. Nosotros acá decimos que se amurró. Tuvo una actitud infantil, está amurrado. Se fue, tal vez se acostó en su cama y se volvió a la muralla para no ver a nadie, para no tener contacto con nadie. Estaba triste y enojado y, como dije, no arrepentido. Él tenía la tristeza de ser un pecador y de saber las consecuencias del pecado, sin tener la tristeza y el arrepentimiento por el pecado en sí. Pasado estas cosas, nos encontramos con Acab en Jezreel. Junto a su palacio vivía un hombre llamado Nabot, quien era dueño legítimo de una viña. Terreno tan fértil y hermoso que despertó la envidia de Acab y quiso tenerla. La respuesta de Nabot fue negativa. No te la voy a vender. Frustrado en sus deseos, Acab nuevamente se enoja y se pone triste y no come. Está amurrado. En palabras sencillas, como dije, está en una actitud infantil. Pero su astuta mujer ingenió un plan para quedarse con el terreno, pero no solamente quedarse con el terreno, sino no pagar nada por él. Y esta mujer envió cartas en nombre de Acab, usando su sello real, en donde escribe que está convocando a un ayuno para juzgar al inocente Nabot. Era un juicio falso, con testigos falsos, con acusaciones falsas. El juicio era falso. Tenía como propósito acusar a Nabot de alta traición.
de haber blasfemado contra Dios y el rey. Para ello, como dije, se valió de falsos testigos. Así que Nabot fue acusado y hallado culpable. La sentencia fue la de morir apedreado. Luego de esto, Acab por fin tiene el camino despejado para quedarse con su tan anhelada viña, con la viña que le pertenecía a Nabot, y se hace de la viña sin que ésta le cueste un solo peso. Por esta causa, una vez más aparece el profeta, Elías en este caso, verso 19 del capítulo 21. Dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y borraré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Verso 23. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Elías hizo lo que pocos hombres tuvieron la valentía de hacer. Él confrontó a este rey y a su reina, a esta reina malvada y brutal, esta reina amoral. Él, Elías, señalándoles, los acusó de dos crímenes, tanto de asesinato y hurto de la tierra de Nabot. Notemos que Elías confrontó a Acab diciendo, mataste sobre el pecado de Jezabel y sus malvados asociados. Dios claramente tuvo a Acab como responsable de este pecado al ser el marido, el rey y el beneficiario de este crimen. Escuchemos el veredicto del cielo respecto de Acab. Verso 25 y 26 del capítulo 21. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Cuál fue la sentencia del cielo? La sentencia nos indica que Acab se había dado a sí mismo al servicio del pecado. Usa la frase, se vendió al pecado. Satanás se convirtió en su amo absoluto y Acab su esclavo incondicional. Cuando Acab escuchó la sentencia de Elías, el texto nos dice que rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su cabeza, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Dios atendió misericordiosamente este acto de arrepentimiento de Acab. Dios decidió no ejecutar inmediatamente este juicio contra el rey, sino un tiempo después. El corazón arrepentido siempre encuentra en el corazón de Dios misericordia. El hombre arrepentido siempre tendrá un lugar en el corazón de Dios. El arrepentimiento es tenido en gran estima por parte de Dios, que provoca su compasión. De este suceso llegamos a los acontecimientos que ocurren 3 años después de la sentencia de Elías contra Acab y Jezabel. En este tiempo, Acab hace una invitación al rey de Judá, Josafat, para pelear juntos y recuperar Ramot de Galaad. Ambos ejércitos están unidos para pelear contra los sirios y recuperar esta ciudad que tenía implicancias geográficas y económicas. El rey Josafat quiere saber la opinión de Dios en este asunto. Por lo tanto, pide a un profeta que pueda hablar de parte de Dios. Acab convoca a unos 400 profetas quienes auguran una batalla favorable a la alianza de Acab y Josafat. Pero el rey del sur aún quiere más. Quiere más evidencia. Él quiere oír la voz de algún profeta de Jehová. La respuesta de Acab es positiva. Hay un profeta de Jehová, su nombre es Micaías. Pero según Acab, este profeta solo le declaraba cosas negativas. Acab
no le gustaba hablar con este profeta, no le gustaba que le profetizara porque siempre algo negativo le decía. Pero Acab está enamorado de los elogios. Solo quiere oír palabras positivas. Y tal como lo anunció el rey de Israel, la profecía de Micaías fue negativa para sus intereses. Micaías profetizó que Israel volvería a la batalla sin rey. Por esta declaración, Acab envió a la cárcel al profeta porque no quería oír profecías negativas. Una vez en medio de la batalla, Acab se disfraza como un soldado común y no con sus ropas reales. Esta es una estrategia muy común para evitar que el rey fuera atacado. Esto hacía que el rey no fuera reconocido, por lo tanto no podía ser objeto de un ataque. La estrategia estaba funcionando hasta que algo sobrenatural ocurre. Verso 34 del capítulo 22. Y un hombre disparó su arco a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. ¿Usted puede creer que esta flecha que fue lanzada a la aventura diera precisamente en el cuerpo de Acab? ¿Cree usted que una flecha lanzada hacia a la aventura es como si diera muchas vueltas y la lanzara, pero esa flecha va con destino y es precisamente contra el rey Acab? ¿Usted lo puede creer? Pero sí fue. Francisca Crobeto fue la deportista chilena en lograr la primera medalla de oro en los recién pasados Juegos Panamericanos que se realizaron en Santiago en el año 2023. Su especialidad es la de tiro sket. Esta especialidad olímpica de tiro al plato, que se realiza sobre un campo semicircular con 8 puestos diferentes de tiro y 2 casetas situadas en los extremos opuestos de los laterales del campo, de donde son lanzados platos con trayectorias y velocidades conocidas. Cada tiro está claramente estudiado, no es un tiro a la aventura. Son personas que se han preparado, que conocen la velocidad, la altura, conocen el movimiento de los platos por experiencia. Y cada vez que le da un plato no es que haya sido un disparo a la aventura, es un disparo estudiado. Y ella ganó una medalla en estos Juegos. Ahora quiero decirles que la Biblia dice que un hombre lanzó una flecha a la aventura y esa flecha providencialmente entró en el corazón de Acab. Este hombre lanzó una flecha al aire, a la aventura, pero Dios la encaminó precisamente donde estaba Acab, al lugar menos protegido de su armadura, dándole luego de algunas horas la muerte, tal como lo había profetizado Elías. Los perros lamieron su sangre. Acab despreció la misericordia de Dios. Acab fue un hombre que fue bendecido por Dios. A pesar de todo lo malo que fue, Dios le dio la victoria sobre los sirios, pero él desobedeció, dejando libre a Ben-Hadad. Y lo que vemos es que Dios dijo: nada más, nada más. Y Dios usó un flechero que lanzó una lanza sin ninguna dirección. Y esa flecha fue encaminada por Dios y cayó justo en el lugar menos protegido del rey, tal como lo profetizó Elías. Dios le dio misericordia a Acab, pero él la menospreció. Romanos capítulo 2, verso 4. Pablo pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Acab despreció, menospreció las riquezas de su gracia, la despreció, no las quiso, no las consideró. Dios finalmente cumplió su promesa. El juicio cayó sobre Acab, este malvado rey, tal como lo profetizó
el profeta Elías. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por acompañarnos, y yo sé que muchos de ustedes comparten estos devocionales con otros. Eso lo agradecemos mucho. Que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar con una nueva serie siguiendo nuestro estudio en la Escritura. Que Dios les bendiga, nos volvemos a encontrar.